Ya pasamos los primeros días en cuarentena total y quiero pedirte que sigamos así. Estar en casa y saliendo para lo necesario es la única manera que tenemos para terminar el coronavirus. Sé que no es fácil, pero esta es una tarea de todos. Cada día que respetamos las indicaciones, estamos haciendo algo gigante por el país. De esta solamente salimos estando unidos. Por favor, quédate en casa. Continuamos con Cerrando la Noche y vamos a conversar en esta parte del programa con el licenciado Sandy Filpo, quien es empresario y dirigente empresarial de Santiago. Actualmente sigue presidiendo la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago. Con él vamos a tratar de enterarnos, por un lado, cómo ha impactado el COVID-19 la provincia de Santiago y cómo ha impactado el COVID-19 la provincia de Santiago también en el ámbito de la salud o sanitaria y en el ámbito económico. Buenas noches, Sandy. Buenas noches, Junior. Buenas noches, los demás que están en tu programa. Si tú me permites, Junior, breve, porque una información que tiene que ver con algo de actualidad que está sucediendo actualmente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, y es una decisión que ha tomado el alcalde Abel Martínez, no sé si fue en el día de hoy, donde para evitar que la gente pues se aglomere y obedezca el distanciamiento social que tiene que haber entre una persona y otra. Recuérdate que hay un gran cúmulo de personas en supermercados y haciendo filas en bancos. Y hoy vimos imágenes de un camión de bomberos donde hacía la alerta, llamaba a las personas a mantener la distancia, o si no, iban a ser rociados con agua para obligarlo a que esto mantengan la distancia. ¿Es una medida, según usted, señor Filpo, de momento entiende que es adecuada, o está siendo el alcalde un poco dictatorial con este tipo de acciones? Mira, primero debemos partir de un contexto, que es importante que la gente lo entienda. Obviamente, esta es vamos a decir, la crisis sanitaria que vive el mundo más grande posterior a la crisis del 1918. Y en ese sentido, los países, las ciudades y las economías tienen que tomar medidas que, independientemente de lo que ocurra, luego que se levante la cuarentena, el virus no va a desaparecer, porque todavía nos quedará un tiempo para convivir. Y esto va a producir un cambio en los hábitos de los seres humanos y un cambio en los diferentes modelos de negocios que haya. Porque ya la vida no va a ser igual, por lo menos por los próximos 18 meses, 12, 18 meses. Va a haber que tomar diferentes medidas que puedan nosotros, por ejemplo, en las empresas, mantener sana nuestra población laboral. Y eso lo tienen que hacer las ciudades y lo van a tener que hacer los gobiernos. Son medidas, este tipo de medidas son medidas que tienden a educar al ciudadano. O sea, es una especie de un aprendizaje forzoso que hay que darle a los ciudadanos para que los mismos puedan mantener normas, en este caso normas de distanciamiento, y que muchas veces no la observan por imprudencia o por desconocimiento o porque muchas veces los seres humanos tendemos a no prever las cosas que pueden pasar. Y esto necesariamente mantener las normas de distanciamiento, mantener la prudencia, mantener los niveles de higiene, va a tener que ser una especie de costumbre en los seres humanos a partir de estos momentos. De manera que esas son medidas que, vamos a decir, tienden a educar, a una especie de recordatorio para la gente, a los fines de que entiendan de que hay un modelo de convivencia que ha cambiado y que no solamente usted debe preservarse a usted, sino que también usted debe preservar a las personas
que conviven a diario o que están cerca de usted. Entonces esas son, vamos a decir, de las consecuencias que tiene el mundo, que va a sufrir el mundo en los próximos meses. Nosotros vemos que así como va a tener la economía que reinventarse en muchos renglones, así mismo va a tener que la vida que reinventarse. O sea, nosotros estamos forzados. Yo dije en un programa que me entrevistaron que esta situación lo que va a acelerar la cuarta revolución industrial, que ya veníamos viéndola y que en algunos años muchos no creían que cosas como las que estamos viviendo, por ejemplo, este caso, haciendo entrevistas desde diferentes puntos de vista o de diferentes puntos de territorio, no eran cotidianas. Muchos sabíamos que estaban, pero no se sabía que iba. Por ejemplo, los supermercados van a tener que cambiar su modelo de negocio. La industria van a requerir mucho más espacio. Los servicios van a tener que reinventar y así una serie de situaciones se van a producir que lo que va es adelantar en muchos casos por necesidad lo que todos conocíamos como la cuarta revolución industrial. El personal se va a disminuir, la robótica va a tener que entrar a jugar un papel más preponderante como una forma de evitar el cúmulo de personas. Y hay otras industrias, como el caso del cine, como el caso de lugares públicos que acumulan mucha gente, que van a tener que tomar medidas a través de lectores infrarrojos, de cámaras que te midan la temperatura, de algún tipo de, vamos a decir, no vacuna, pero sí de Detector. impacto que te puedan dar cuando tú entras a un sitio, te puedan permitir como esos túneles sanitizantes que puedan sanitizar a la persona, y eso lo vamos a tener que ir viendo en los estadios, lo vamos a tener que ver en los lugares públicos, vamos a tener que aprender a convivir, porque el proceso de que una vacuna pueda salir realmente es un proceso que tiene cierta rigurosidad y va a tomar cierto tiempo. Previo a seguir, Sandy, con los desafíos, me gustaría ver un poco Santiago en cifras, que tú puedas, si tienes a manos, decirnos al día de hoy cuántas personas hay infectadas en Santiago, cuántos han muerto. Si cuando hablamos de Santiago estamos hablando de la provincia porque tenemos una carencia, se nos dan datos generales, pero posiblemente no todos los municipios o distritos municipales de Santiago tienen presencia de coronavirus. A lo mejor se está concentrando en el municipio cabecera, y al dar las informaciones macro, posiblemente genera también mayor incertidumbre en la población, porque carecemos de los famosos mapas de localización de los focos de coronavirus. No sé si en Santiago ya lo tienen. ¿Cómo andamos en esa dirección? Sí, nosotros lo tenemos en Santiago y se ha determinado básicamente una población en donde está por ejemplo, Santiago, no sé, bueno, te lo podría mandar para que, y básicamente en los puntos de concentración. La concentración básica está en el municipio cabecera. En el municipio cabecera y en Santiago Oeste. O sea, te deben saber que hay un nuevo municipio de Santiago. Santiago fue dividido en dos municipios. Pero el común cabecera, que es Santiago, y una gran parte de Santiago Oeste son donde concentra la mayor cantidad de infectados. Yo no vi no he podido tener en el día de hoy de ver el último boletín, pero nosotros llevamos hasta la fecha unos 500 y tantos de infectados. No sabemos cómo cerró el boletín de hoy. Pero básicamente su concentración está en el municipio cabecera y en el centro del municipio cabecera. Es decir, en la zona donde, por ejemplo, tenemos sectores como la Sursa, que hay una alta concentración porque estamos hablando de que hay una concentración de unos
10, 15 personas, eso es mucho, sobre todo en una zona, en un sector de clase media alta, está básicamente. Entonces, ¿qué te digo? O sea, aún mantenemos, fíjate que esta pandemia nos cogió a nosotros con el Hospital Cabral Ibáez, que todavía no está terminado. Y eso produce que en un momento produjo, aunque el gobierno tuvo la precaución de alquilar 2 centros de salud, produjo que muchas las clínicas estuvieran con una gran participación, vamos a decir, de gente que asistía. Y esto también provocó, en cierta medida, el que tuviéramos una gran cantidad, porque hablar de la proporción que tenemos, estamos junto con Santo Domingo, dentro de las ciudades que más infectados tienen. Bueno, yo tengo el dato. Al día de hoy, Salud Pública anuncia un total de 5.044 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 638 corresponden a la provincia de Santiago, con 38 fallecidos. Ese es el dato preciso que da el Ministerio. O sea, ayer había 500 y tanto, hoy pues ya pasan los 600. Pero yo quisiera preguntar, ¿cuál es la situación sanitaria de Santiago? Porque como usted dice, en Santiago está el problema de que el Hospital Cabral Ibáez no está terminado, estaba en proceso de reparación, ¿cierto? Y el Estado tuvo que alquilar, ¿perdón? Así es, así es. El Estado tuvo que alquilar o rentar 2 clínicas privadas. Sí. Hemos visto cómo en el Cibao hay protestas por la gente está reclamando mayor atención médica. Es el caso de San Francisco de Macorís o el caso de La Vega. O sea que la situación en el Cibao es sumamente complicada. Mira, en Santiago ocurría algo que diferente a lo que quizás ocurre en Santo Domingo. Santiago de por sí, en condiciones normales, era difícil conseguir una habitación en una clínica. O sea, una clínica. Tú ibas a una clínica y a veces los pacientes tenían que esperar 3, 4, 5 y 6 horas para que eran ingresados, para que los pudieran subir a una habitación, porque no había la ocupación, porque nosotros hemos desarrollado una gran industria médica en Santiago. Fíjate que Santiago es de la industria médica. Nosotros tenemos el prestador de salud, por ejemplo, que tiene mayor niveles de facturación en el país, que es la Unión Médica. A la Unión Médica, sí. La Unión Médica del Norte es el prestador de salud que mayor niveles de facturación a la ARS le hace. Eso quiere decir que es un gran centro de asistencia. Pero también tenemos el HOMS, tenemos la Clínica Coromina, tenemos, y es por eso que en Santiago se construyó un gran centro en la zona sur y se está construyendo un gran centro en la parte, vamos a decir, próximo a la parte oeste, que es la que fue el hospital en Las Colinas, que es el que el Estado rentó junto con el centro de la zona sur, que es de recién construcción. Y obedece básicamente a que Santiago, la ocupación a nivel de los centros hospitalarios es muy alta, muy alta. Y tú le sumas a esto que tenemos el Cabral Ibáez, que no está en 100% terminado, también entonces esto pues agrava un poco más la situación. Más que tú tienes todas las clínicas, todas las provincias que con pacientes de cierto nivel y cierto tratamiento que vienen a Santiago. O sea, con excepción de Puerto Plata, que tiene un centro importante, San Francisco tiene un centro importante, Santiago tiene varios centros importantes privados que permiten que una persona de Moca, una persona de La Vega, una persona pues venga a Santiago, y eso también congestiona mucho los niveles ocupacionales a nivel de habitación y de hotelería en los centros médicos. Y eso pues obviamente nos crea un cuello de botella, porque
ante una situación como esta, todos los centros fueron ocupados por personas, muchas que entendían que sentían los síntomas y que lo tenían, y otras que eran ingresadas por ciertas condiciones y que normalmente nosotros no teníamos ocupación. Entonces, esa es una de las situaciones que el virus no ha tocado. O sea, si hubiésemos tenido mayor nivel de ocupación, pues quizás no hubiese habido la necesidad de que el gobierno tuviera que rentar esos dos centros. Sandy, pero lo que está planteando no es sencillo, porque de lo que se trata es de que no ha habido o no hay la suficiente infraestructura pública en Santiago para enfrentar la demanda de salud que presenta no solo el municipio cabecera de la provincia. Ya me has hablado que la provincia y provincias aledañas demandan mucho de los servicios de salud especializados que está supliendo el sector privado. Sí, Entonces, sí, obviamente por eso ha crecido tanto el sector privado. O sea, el sector privado de salud en Santiago ha crecido enormemente y las clínicas siguen haciendo inversiones. Hoy, por ejemplo, dos grandes centros están haciendo dos torres grandes, importantes, que es el Homs, que va a ser una especie de hotel, torre hotel, frente a donde está el Homs, y la Clínica Unión Médica, que también está haciendo dos torres importantes, una de 14 pisos y la otra especializada, una torre especializada para enfermedades específicas. Y tú tienes el materno infantil, que prácticamente tomó una plaza completa, o sea, una plaza comercial la convirtió en consultorio para sacar los consultorios de la clínica y entonces convertir los consultorios en habitaciones. O sea, que es así que el sector médico en Santiago ha crecido, y tú tienes, por ejemplo, el Centro Santiago Apóstol, tú tienes el EMI, que es un centro grande que se construyó en la zona sur de Santiago, tú tienes el mismo Hospital La Colina y otros centros de diagnóstico que están creciendo. O sea, el sector médico en la provincia pues ha sido, por así, el acopio de todas las provincias aledañas. y las personas, Sandy, que no tienen la posibilidad en tiempo regular de acceder a esas infraestructuras privadas, ¿cómo le están pasando en Santiago? Bueno, eso es una preocupación porque, como tú podrás entender, aunque el gobierno ha invertido una gran cantidad de recursos en el Hospital Cabral Ibáez, todavía no está terminado y ha dado mucho trabajo. Ha dado mucho trabajo. El director de la OISOE en varias oportunidades ha dicho que el hospital iba a estar para una fecha y no se ha logrado. Por ciertas condiciones, varias condiciones. Hay un compendio de situaciones que se han presentado. Y recuérdate que el Hospital Cabral Ibáez es un hospital regional, o en su momento fue un hospital regional. Ya en estos momentos va a quedar pequeño. Porque no alcanza para Santiago ya. No va a alcanzar, exacto, no va a alcanzar para Santiago, y eso le va a quitar el que gente de las regiones puedan. Sin embargo, esta crisis descubrió o desnudó el sistema sanitario dominicano. Yo creo que la inversión, una de las enseñanzas que nos va a dejar esta crisis, es que el gobierno tendrá, así como lo hizo con el 4% de la educación, tendrá que enfrentar el problema de la salud y tendrá que asignarle mayor recurso presupuestario a la salud, al sector salud. Esto tiene un problema, tanto la educación como la salud tienen un problema, que es dos gremios importantes y que realmente juegan un papel. Muchas veces lo que hacen es que no unifican criterios con los diferentes ministerios en aras de que la salud, en este caso, pueda tener un avance. Tiene que haber un avance de la salud. Yo creo que esta es la gran enseñanza que nos deja esta crisis. Tenemos que replantear
el sistema de salud a los fines de que otra crisis, que las crisis son cíclicas, no nos toque con un sistema de salud tan al descubierto. Señores, Sandy. Vamos a ir a una pausa, con tu permiso. Sí. Señores, conversamos con el licenciado Sandy Filpo, quien es presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, ASI, la más importante, es el más importante que agrupa a este sector empresarial e industrial. La verdad que es interesante. Me gustaría luego de la pausa, señor Filpo, hablar un poco de las medidas que ha adoptado el gobierno y cómo está el sector empresarial, porque nos hemos basado prácticamente en esta primera parte en hablar del sistema sanitario, consecuencias y causas. Vamos a irnos a una pausa con el permiso de nuestro invitado y volvemos en breve, en unos minutos con ustedes, amigos televidentes. Continuamos con Cerrando la Noche y esta interesante conversación con Sandy Filpo, quien es presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago. Ya hemos abordado el tema del impacto del COVID-19 en la salud y, de hecho, en el sistema sanitario hospitalario de Santiago. Ahora vamos a ver cómo ha impactado en términos económicos y a los sectores productivos en esta importante provincia del país. Sandy, en términos económicos, ¿cómo lo ha tratado el COVID-19? Mira, mal como ha tratado a todos los sectores. Esto es una situación que nosotros prevemos que se van a perder muchos empleos, y sobre todo en el Cibao. De esos 800,000 empleos que hay, casi 800,000 empleos que hay a nivel nacional en suspensión, nosotros como Cibao tenemos unos 200 y tantos. Y eso nos preocupa porque nos preocupa en sentido general cuántos empleos de eso, cuando esta cuarentena se levante, van a poder insertarse de nuevo. ¿Cuántas empresas van a poder seguir, van a poder abrir? ¿Cuántas micros y pequeñas empresas que hoy no tienen ni siquiera con qué poder reintegrar para pagar los gastos operacionales de las mismas? ¿Cuántas van a abrir? Y por consecuencia de esto, ¿cuántos empleos se van a perder? Nosotros sí le estamos pidiéndole al gobierno que el gobierno debe crear un paquete de medidas que permitan que no se pierdan una cantidad significativa de empleo y que permitan crearse otros. Le hemos hecho llegar todas las asociaciones de Santiago un documento a la Comisión de Alto Nivel, donde estamos solicitándole, primero le presentamos un protocolo de reinserción, de reapertura de la economía. ¿Por qué? Porque esto va a crear, como dije, un nuevo estilo, nuevas costumbres, nueva manera de cómo las personas se van a movilizar, tanto a lo interno como hacia afuera de los lugares de trabajo. Y le hemos presentado, hicimos junto a la firma Estrella y Tupete, logramos articular, y con la colaboración del doctor Juan Ramírez, quien es nuestro directivo, y del doctor Liriano, Chiqui Liriano, que ustedes lo conocen, aquel médico que se hizo famoso y logró insertar de nuevo a Bartolo Colón. Entonces logramos ensamblar un protocolo que se lo hemos mandado tanto al Ministerio de Trabajo como al Ministerio de Salud, al Ministro de la Presidencia, para que lo tomaran como base o lo tomaran como punto de discusión para la reapertura. Es un protocolo que contempla no solamente el empleado dentro de la fábrica, sino el traslado del mismo, desde su casa hasta
la institución que trabaja y su posterior regreso. También le hemos pedido al gobierno, le hemos solicitado, es que el gobierno tiene en la Reserva Técnica de Riesgos Laborales unos casi 30.000 millones de pesos. Que especialice eso, no para darlo como se están haciendo ahora mismo, que se están dando. Y eso va a aliviar un poco estos 60 días, pero no es la solución. Que lo utilice como un fondo de garantía, primero para que lo especialice en dos vertientes. 10.000 millones de eso para el sector construcción, pero no para financiar proyectos del sector construcción, porque el sector construcción tiene financiamiento con la banca, sino para disponerlo en un fondo de garantía a la banca nacional para que la banca le pueda financiar sin tener que utilizar muchas trabas a aquellas personas que viven en casa alquilada. Y que usted es una persona que vive en casa alquilada, paga 15.000, paga 12.000, paga 20.000 pesos. Bueno, el banco le puede dar un financiamiento donde usted adquiere esa vivienda con 0 tasa de inicial, sino que usted se muda en esa vivienda y usted siga pagando lo mismo que usted pagaba estando alquilado, porque usted lo paga estando alquilado, entonces págalo en una vivienda suya. ¿Qué va a ocurrir con eso? Bueno, sencillo. Que esas viviendas, porque el sector construcción se le ha dado, por ejemplo, se le está dando 60 días, 90 días para los préstamos interinos de no interés y se le están poniendo al final. Eso, o sea, no paga intereses por 90 días, pero eso se pone al final. Al final eso hay que pagarlo. Pero ¿qué pasa? Esas viviendas que no están vendidas se van a quedar ahí en el mercado. O muchos proyectos, por falta de clientes, van a colapsar porque no hay clientes. ¿A quién se le van a vender esa vivienda? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que los bancos van a tener que ejecutar esos préstamos interinos y lo van a perder. O sea, y el constructor no va a poder hacer el frente porque no tiene mercado. Y la gente lo que va a pensar primero es en la subsistencia, en su economía para vivir, para comer, para sus necesidades básicas. No va a pensar en casa, no va a pensar en vivienda. Ahora, como vive en un techo, sí la va a tener que pagar. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Vamos a dinamizar el sector de la construcción, que es uno de los sectores que de paso dinamiza más la economía porque es el peso que tiene mayor recorrido en los niveles sociales. Y esa persona que dice, yo vivo en una casa, vivo en un apartamento, pago 10, pago 15.000 pesos. Bueno, vamos a ofrecerle una unidad habitacional que permita que esa persona pueda seguir pagando ese dinero que paga de renta, pero en una propiedad. Entonces, ¿con qué se va a respaldar eso? ¿Qué seguridad va a tener la entidad financiadora? Bueno, que va a haber un banco, va a haber un fondo que va a decir, para adquirir su vivienda, no me le busque data crédito, no me le busque, préstale, y que él demuestre cuánto paga de alquiler, y con esa demostración de que él paga de alquiler y que lo está pagando el alquiler y que no está atrasado, préstamele, y entonces que él vive en una vivienda de él, que él se haga de un techo de él. Y entonces esas unidades que están ahora en el mercado se van a poder salir. Y otra parte importante para la dinamización de la economía en el sector de la construcción, el gobierno va a tener que coger préstamos para reactivar obras. Si este es el momento, nosotros mismos que hemos satanizado los préstamos, este es el momento que se justifica para el Estado coger préstamos para que pueda desarrollar obras en todas las provincias que puedan dinamizar la economía y darle trabajo a esa gente. Obras que sean de interés, y que no queden en manos de un grupo, sino que se redistribuya entre contratistas del área para que puedan hacer eso. Y los otros 20.000 millones que se utilicen para financiar mediante el mismo fondo de garantía a la pequeña, a la mediana y a la industria. Entonces, eso básicamente va a producir un impacto en el empleo. Hay otras propuestas a nivel de índole fiscal que estamos haciendo, como que el ITEVI se cobre por lo que usted recibe, no que por lo que usted facture, que por lo menos hasta el año que viene el anticipo se elimine hasta el año que viene, que
el 1.5, el pago que se paga por el cambio de los cheques o por las transacciones de banco se puedan, si usted lo hace de manera electrónica y no va al banco, no se le cobre, para que de esa manera se incentive el mercado electrónico, la banca electrónica, y no se acumulen tanta gente en los bancos. Medidas como esa, que el ITEVI que se cobra en aduana no se cobre, o sea, volvamos a lo anterior, que el ITEVI para las materias primas y para las empresas, pues se compensaba luego que usted vendía, no lo tenía que prepagar en aduana, como se está haciendo ahora. Es una serie de medidas como ese tipo, son las que le estamos sugiriendo a la Comisión de Alto Nivel para que se puedan mantener los empleos y se puedan crear otros. Ciertamente no estaríamos nosotros ahora en capacidad, ¿verdad?, de valorar positiva o negativamente la propuesta que hace de utilizar los 30.000 millones de pesos que tiene el creado instituto que maneja el tema de los accidentes laborales. Sin embargo, Sandy, yo soy de opinión que todo lo que tiene que ver con el proceso de recuperación y la identificación de los fondos, de dónde van a salir, tiene que ser resultado de un gran acuerdo nacional, no de propuestas individuales que hagan sectores, sino que hay que convocar a los diferentes sectores del país para saber cómo vamos a recuperar la economía y cómo vamos a garantizar el empleo de la gente. Porque en principio, oigo la propuesta de destinar los recursos para la vivienda, parece interesante, pero primero hay que garantizar que ese empleado no pierda su empleo para que pueda seguir pagando. Entonces, es un asunto muy complicado en el que creo que debe haber apertura, sobre todo de las autoridades, de juntarse con los diferentes sectores para planear la recuperación del país. Mira, nosotros fuimos muy atacados porque se malinterpretó una declaración que dio la ASIS. Porque en aquel discurso de Luis Abinader, donde dice que lo que procedía, que posteriormente lo dijo Leonel Fernández también, o primero lo dijo Leonel Fernández, luego Luis Abinader lo planteó en un término más amplio, donde decía que esto era una situación de que debíamos todos de poner voluntades, y que él entendía que debía de hacerse una cumbre para discutir 3 temas fundamentales: la reactivación de la economía, cómo se iba a enfrentar o cómo se debía enfrentar en un futuro esta pandemia, y las elecciones. Y nosotros asistimos a una actividad y un periodista nos preguntó que si estábamos de acuerdo con ese planteamiento. Y nosotros dijimos que claro, que estábamos de acuerdo, que nosotros creemos que esa es la solución. Esto no es una solución aislada de un gobierno. Esto no es una solución para donde el gobierno se mete en un cuarto frío con 5 funcionarios y hace, vamos a decir, el paquete de medidas. Esto es una solución para que gobierno, oposición, sector social, sector empresarial, gremios, instituciones, ONG, se sienten dentro de a repensar lo que vamos a hacer en el país. Porque no puede ser una decisión únicamente del gobierno. Esto es una decisión que nos atañe a todos, y el gobierno hoy, mañana pasará y vendrá otro. Pero nosotros vamos a seguir, vamos a estar y vamos a seguir produciendo, porque esto es lo que hacemos, y la sociedad estará ahí y seguirá viviendo. 30 segundos, Sandy. Fíjate cómo ubica el tema de los fondos, y yo me parece interesante. Yo ayer decía, pero ven acá, el Estado está pagando un peaje sombra de alrededor de entre 4 y 5 millones de dólares mensuales. Eso también pudiera discutirse. ¿Qué hacer con ese pago? Creo que todavía seguimos pagando a empresas generadoras por capacidad instalada. Estamos en un momento de excepción en el que todos debemos hacer sacrificios, incluyendo lo que más beneficio han sacado del Estado, con esos contratos medio extraños, pero que están ahí. Entonces son también, por eso creo que hay que abrir el abanico para escuchar diferentes opiniones. ¿Qué te parece? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Más aún, yo voy más lejos. El gobierno tiene que sentarse con los organismos internacionales a renegociar su deuda, para poder tener flujo de caja, para poder enfrentar las situaciones que vienen.
sea, no, o sea, todo eso que tú dices, toda esa medida y decirle, mire, señor peaje sombra, usted ha cobrado mucho peaje, usted va a durar 6 meses sin cobrar. Un sacrificio. Y usted va a tener que hacer ese sacrificio. Y ese sacrificio, si usted tiene compromiso, también haga lo mismo con la persona que usted tiene su compromiso. Y dígale lo mismo. Renegocie también en caso de que, vamos a suponer, hayan compromisos internacionales. Hay que renegociar todo para poder darle oxígeno al gobierno, para que el gobierno pueda enfrentar la situación que va a venir, porque si no, el que no lo mate el coronavirus, lo va a matar el hambre o la delincuencia o el microtráfico, porque son 3 cosas que pueden crecer. Gracias al señor Sandy Firpo, creo que hemos llegado al final y llenamos las expectativas que teníamos en torno a saber la situación real de Santiago, tanto la situación sanitaria como la situación económica y social. Yo creo que pudo llenar las expectativas, señor Firpo. Agradecerle que haya aceptado nuestra invitación y ustedes, amigos televidentes, gracias por la sintonía. Mañana nos volveremos a reencontrar aquí nueva vez en su espacio. Cerrando la noche, conversamos con el señor Sandy Firpo, quien es presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, un importante gremio empresarial, yo diríamos el segundo más importante gremio empresarial que tiene la República Dominicana. Señores, gracias por la sintonía. Mañana volveremos a estar con ustedes. Muy buenas noches.